A comienzos de 1989 se reunieron en Washington los representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, los ministros del llamado G7 y los presidentes de los bancos privados más poderosos del mundo. Se llegó a un acuerdo llamado Consenso de Washington, por el que solo se otorgaría ayuda financiera a los países endeudados que adoptasen las políticas sugeridas por el consenso. Reformar el Estado minimizando sus funciones sociales, como la salud y la educación. Privatizar las empresas de servicios públicos. Enajenar las reservas energéticas. Otorgar facilidades a las inversiones extranjeras. Liberar el sistema financiero. Aumentar la recaudación impositiva. Reducir el déficit fiscal. Eran en síntesis las ideas de la llamada economía de libre mercado, que buscaba acabar con el modelo de sustitución de importaciones y eliminar las políticas sociales de inclusión de las mayorías populares. El 8 de julio de 1989, Carlos Saúl Menem asumió la presidencia de la República rodeado de las expectativas populares basadas en sus promesas electorales de salariazo y revolución productiva. Dos altos ejecutivos de Bungay Born, Miguel Roy y Néstor Rapanelli, se sucedieron en el Ministerio de Economía. Rapanelli anunció el 17 de julio un plan de drásticas reformas para el sector público. Un acuerdo con 300 empresas líderes para congelar los precios por 90 días y la convocatoria a negociaciones paritarias entre empresarios y sindicatos. El ministro envió al Parlamento los proyectos de ley de reforma del Estado y de emergencia económica, que le otorgaban al Poder Ejecutivo amplias facultades para la ejecución de un plan de privatizaciones. El plan Bungay Born fue un rotundo fracaso. La fallida experiencia evidenciaba la incapacidad de los grupos empresarios locales, llamados generosamente burguesía nacional. Habiendo logrado sus objetivos personales, pero dejando al país con una inflación mensual de 2 dígitos, el 15 de diciembre de 1989, Néstor Rapanelli le dejó el puesto al ex ministro de Economía de La Rioja, Herman González. Los años transcurridos entre mediados de los 70 y fines de los 90 trajeron aparejadas profundas transformaciones. El Estado benefactor fue cuestionado por los factores de poder y se fue imponiendo un nuevo modelo conocido como neoliberal, que unía un pensamiento fuertemente conservador con el liberalismo económico. La oposición interna y los colosales gastos en la carrera armamentista y espacial llevaron al colapso de la Unión Soviética y el bloque socialista, y a su desintegración a partir de 1989. El fin de siglo encontró al mundo con una sola potencia hegemónica, los Estados Unidos. Uno de los fenómenos más notables de la década menemista fue la alianza del peronismo en el gobierno con sectores conservadores, tradicionalmente antiperonistas. La mayoría de los cuadros del partido del ingeniero Alzogaray, la UCD, fueron ocupando puestos claves en el gobierno de Menem, llevando consigo la prédica privatista, que promovía la drástica reducción de la inversión social en salud y educación, y en el campo internacional, la alineación incondicional con los Estados Unidos. La política exterior argentina, conducida en un primer momento por Domingo Cavallo y luego por Guido Di Tella, fue de total subordinación a los Estados Unidos. Di Tella llegó a jactarse de que la Argentina mantenía relaciones carnales con la potencia hegemónica. A todo esto, en agosto de 1996, Domingo Cavallo, padre de la convertibilidad y gestor del modelo económico, tras varios meses de peleas públicas con el presidente, es desplazado de su puesto. Con los capitales extranjeros en retirada y los intereses de la deuda externa en continuo aumento, los errores y los vicios políticos del gobierno de Menem salen a la luz. Y para 1997, los problemas se hacen más evidentes.
Los 6 años de convertibilidad tienen un efecto devastador sobre la economía nacional. La apertura irrestricta a los productos extranjeros hiere de muerte a buena parte de la industria local, y muchos barrios que en décadas anteriores fueron grandes polos fabriles son ahora territorio arrasado por la desocupación. Con la riqueza concentrada en unas pocas manos y el índice de pobreza ampliándose, a mediados de 1998 se inicia un largo periodo de recesión que oscurece aún más el panorama. A pesar de la crisis, la mayoría de la población no pone en duda el modelo económico ni quiere que termine el 1 a 1. Fernando de la Rúa, candidato a presidente por la Alianza, derrota al justicialismo en las elecciones de octubre de 1999. Desde su llegada al poder, el presidente de la Rúa se encuentra en la delicada tarea de paliar los graves problemas sociales que el modelo ha generado, como el déficit fiscal, la recesión, la desocupación y una deuda externa cercana a los 150.000 millones de dólares. Sin embargo, para solucionar estos problemas, no se plantea la salida del modelo, sino la profundización del mismo. Llegado marzo de 2001, las reservas del Banco Central descienden a niveles históricos y el régimen de convertibilidad se hace muy difícil de sostener. En este contexto, el presidente de la Rúa designa al frente de la cartera económica a Ricardo López Murphy. Como principal medida, el nuevo ministro anuncia un recorte de casi 2.000 millones de dólares en el presupuesto nacional que afecta principalmente al sector educativo. Rápidamente, docentes y estudiantes se movilizan en todo el país. Dentro del gabinete se produce una aguda crisis política que provoca la dimisión de 2 ministros e importantes funcionarios del área de educación. Sin apoyo político, a solo 2 semanas de su asunción, López Murphy renuncia. Frente a un enorme vacío de poder y con la economía fuera de control, el presidente de la Rúa toma una medida de fuerte impacto. El 20 de marzo de 2001, Domingo Felipe Cavallo asume por segunda vez como ministro de Economía. Los mercados se calman, pero el déficit fiscal no deja de crecer. A pocos días de su asunción, el Congreso le entrega superpoderes a Cavallo para que maneje a discreción los temas impositivos y presupuestarios. En el mes de julio, el ministro anuncia su plan de déficit cero, que fija como prioridad el pago a los acreedores del Estado y deja entrever un posible recorte en los salarios del sector público, las jubilaciones y el pago a proveedores. A fines de agosto, ante los rumores de devaluación y corridas bancarias, se aprueba la ley de intangibilidad de los depósitos. Pero los capitales se siguen fugando del país y el malestar social se hace cada vez más evidente. A todo esto, en el mes de octubre el gobierno pierde las elecciones legislativas. En los últimos días de noviembre de 2001, se respira un clima tenso en Casa Rosada. Luego de varias idas y venidas, el FMI y los mercados internacionales se desentienden del gobierno de la Alianza y se niegan a otorgarle nuevos préstamos. Para las autoridades del fondo, la situación argentina tiene 2 soluciones posibles: devaluación o dolarización, aunque se niegan a declararlo oficialmente. Con las cuentas en rojo y sin ingresos de divisas, la convertibilidad se hace insostenible. Mientras tanto, en las provincias del interior y en el Gran Buenos Aires, multitudinarios piquetes de desocupados cortan las principales rutas en protesta contra el gobierno, y en la radio y la televisión no se habla de otra cosa que del riesgo país. Ante el inminente colapso, el ministro Cavallo toma su última y más grave decisión. Hasta 250 pesos
puede retirar en efectivo cada semana, es decir, en billetes y monedas. El estallido tan temido llega con mucha más fuerza y violencia que en 1989. El 20 de diciembre de 2001, luego de 2 años y 10 días de gobierno, Fernando de la Rúa abandona el poder. Hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El destino pasará, pasa manos, pasa tiempo, pasa acá. El mundo, como todos sabemos, reconoce la existencia de una pluralidad de modelos instrumentados por los distintos países para integrarse en un proceso mundial de globalización. Pero en todos ellos, en los exitosos, tienen rasgos comunes que nuestro modelo no tuvo en cuenta. ¿Cuál es uno de los rasgos comunes que tienen todos los modelos exitosos? Es la defensa irrestricta de los intereses permanentes nacionales. Ningún país del mundo se desintegra en nuestros procesos que son de integración. Solo quien elegimos los más perversos modelos nos desintegramos en él. Pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón, pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos dejan. Invito a los mismos a pasar al recinto. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Y hace entrega del bastón presidencial al señor presidente de la Nación, doctor don Néstor Carlos Kirchner.